Si estás viendo esto, es porque hay alguien que no logras sacar de tu mente. Alguien que, aunque pasen los días, aunque intentes enfocarte en otras cosas, aunque la vida siga su curso, aparece cada noche justo antes de dormir, cuando todo está en silencio, cuando nadie te ve, cuando solo quedas tú con tu pensamiento y su recuerdo. Y es ahí, en ese instante íntimo y silencioso, cuando vuelves a preguntarte por qué no puedes dejar de pensar en esa persona. ¿Por qué sientes que hay un lazo invisible que sigue vibrando entre ustedes? Aunque ya no haya contacto, aunque la distancia parezca infinita, aunque las palabras hayan cesado. Es como si algo dentro de ti supiera que esa conexión no terminó del todo, que aún hay algo vivo entre ustedes que no se puede explicar con lógica ni con argumentos, pero que se siente, que se intuye, que pulsa. Y lo más impactante de todo es que ese mismo lazo, esa misma frecuencia que tú percibes, también puede sentirse del otro lado, incluso si la otra persona no lo admite, incluso si no lo entiende, incluso si intenta negarlo. Porque lo que no muchos saben es que tu energía, tu pensamiento, tu emoción, justo antes de dormir, tiene el poder de penetrar el subconsciente del otro, como una semilla silenciosa que comienza a germinar desde adentro, sin que se dé cuenta. Y cuando lo haces de la manera correcta, desde el estado vibratorio correcto, desde el momento energético más potente, que es justo antes de dormir, no solo te vuelve a sentir, empieza a necesitarte. Lo que estás a punto de descubrir no es un juego, no es una técnica superficial ni un truco barato para manipular a alguien. Es algo mucho más profundo, mucho más poderoso. Lo que te voy a mostrar en este video es una práctica basada en ciencia energética y neurociencia aplicada, inspirada en las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza, que puede hacer que esa persona no solo piense en ti de nuevo, sino que empiece a obsesionarse con la sensación que le provocas, con esa presencia que le dejaste impresa en su campo energético sin tocarlo, sin escribirle, sin buscarlo. Porque si hay un momento en el día donde tu vibración tiene la capacidad de alterar el campo cuántico, de llegar al subconsciente de otra persona, de enviar un mensaje emocional sin palabras, ese momento es justo antes de dormir. Y si logras aprovechar ese espacio entre la conciencia y el sueño, donde tu mente consciente se apaga y el inconsciente queda completamente abierto, puedes enviar una señal tan potente que empieza a influir directamente en los pensamientos, sueños y emociones de la otra persona. No como manipulación, sino como resonancia. Porque el amor no necesita esfuerzo cuando está en frecuencia, y eso es justo lo que vamos a activar. Quizás nunca te lo habían dicho así, pero tú tienes ese poder. No importa si esa persona se alejó, si está con alguien más, si parece haber olvidado todo lo vivido. Lo que se sintió verdadero no desaparece, solo cambia de plano. Y lo que aún vibra entre ustedes puede reactivarse con una sola intención bien dirigida, con una sola noche donde no te duermes desde el vacío ni desde la ansiedad, sino desde la plenitud emocional de quien ya no ruega amor, sino que lo proyecta. Porque cuando aprendes a usar ese momento sagrado antes de dormir como un portal energético, no solo dejas de sufrir por lo que fue, sino que comienzas a crear una nueva realidad, una nueva conexión, un nuevo espacio donde el otro empieza a sentir tu energía sin explicación lógica, donde se te empieza a inquietar, a soñarte, a pensarte, a sentir algo que no sabe de dónde viene, hasta que un día, sin saber por qué, vuelve. Y por eso, quiero que te quedes hasta el final, porque lo que voy a revelarte puede ser el punto de inflexión que cambie tu historia. Voy a explicarte por qué este momento antes de dormir tiene tanto poder. ¿Qué sucede realmente con tu cerebro y con el campo cuántico cuando cierras los ojos con intención? Y sobre todo, te voy a guiar paso a paso para que sepas exactamente qué hacer, qué decir y desde qué energía hacerlo para que esa persona no solo piense en ti, sino que comience a extrañarte como nunca, a obsesionarse con tu presencia energética, a sentirte incluso cuando no estás. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán distanciados estén, si hay un vínculo, si hubo amor,
Si aún existe algo entre ustedes, esta práctica puede reactivar su magnetismo, no desde el dolor, sino desde una vibración tan alta que se vuelve inevitable. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender no es teoría, es una herramienta real, y si eliges aplicarla con conciencia, puedes convertirte en la energía que esa persona no pueda dejar de sentir, incluso mientras duerme. ChatGPT, Adit. Y si estás aquí, quedándote un poco más, sintiendo que esto no es solo un video, sino una especie de espejo emocional que empieza a hablarte en ese lenguaje que no habías podido poner en palabras, entonces déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho de forma tan honesta. Yo también estuve ahí, exactamente ahí. En ese punto donde uno se acuesta con los ojos cerrados pero la mente encendida, repasando lo que dijo, lo que no dijo, lo que debió haber pasado, lo que no pasó, preguntándome qué hice mal, qué me faltó, por qué si todo lo que sentí fue real. Simplemente no fue suficiente para que se quedara, porque yo también me dormí abrazando una almohada vacía con la sensación de que si tan solo pudiera enviarle un último mensaje, si tan solo pudiera hacerle sentir lo que yo sentía, tal vez entendería, tal vez regresaría, tal vez recordaría lo que fuimos, lo que nos unió, lo que parecía imposible de romper, pero que un día simplemente se desvaneció sin aviso, dejándome con el alma llena de palabras no dichas y el pecho lleno de silencios que pesaban más que cualquier grito. Y fue en ese mismo lugar donde entendí que no estaba solo, que ese vacío que sentía no era una señal de que había algo mal conmigo, sino una invitación a mirar más profundo. Porque el verdadero error no era haber amado, sino haberme olvidado de mí mientras lo hacía. Haber puesto toda mi energía en intentar que el otro se quedara sin darme cuenta de que yo me estaba yendo de mí mismo. Y cuando tocas ese fondo emocional, cuando el insomnio ya no es físico sino energético, cuando no puedes apagar el pensamiento porque hay una parte tuya que sigue insistiendo en que aún hay algo que decir, es cuando te das cuenta de que no es una solución externa lo que estás buscando, sino una forma de volver a habitarte, de recuperar tu poder, de encontrar ese punto de anclaje interno desde donde puedas volver a amar. Sí, pero sin romperte en el intento. Y fue ahí, justo ahí, donde descubrí lo que hoy vengo a darte. No como consejo vacío, sino como algo que viví, que probé, que funcionó. Porque yo también pasé por las noches de desesperación. También escribí mensajes que nunca envié. También busqué señales en canciones, en números, en sueños. Y solo cuando me rendí, no desde la resignación sino desde la comprensión, fue que entendí cómo usar ese momento antes de dormir, para dejar de perseguir y empezar a atraer. Porque lo que nadie te dice cuando estás en ese dolor es que el campo energético no necesita contacto para activarse, que puedes estar 1000 kilómetros lejos y aún así tocar a alguien en lo más profundo, si tu vibración está alineada, si tu intención está clara, si tu emoción es pura. Y eso lo aprendí no por libros, no por teoría, sino por experiencia propia, cuando dejé de dormir con ansiedad y empecé a dormir con presencia. Cuando dejé de repetir en mi cabeza el ¿por qué me dejó? Y empecé a susurrar desde el alma un gracias por lo vivido. Y si aún hay algo entre nosotros, que vuelva en su tiempo. Y no sabes lo potente que es ese pequeño cambio. Lo diferente que se siente cuando ya no necesitas que el otro te elija para sentirte valioso. Porque esa es la energía que el otro empieza a notar, aunque no sepa explicarlo. Es lo que cambia el vínculo sin tocarlo. Es lo que hace que empiece a pensar en ti de forma distinta. Porque ahora ya no siente tu carencia, siente tu centro. Y si todo esto te resuena, si hay una parte tuya que está empezando a sospechar que sí, que esto puede ser real, que este tipo de conexión energética no es fantasía sino una herramienta poderosa cuando se usa desde el amor, no desde la obsesión. Entonces lo que viene a continuación te va a transformar, porque vamos a ir directo a ese momento donde todo se rompió, a ese instante en el que el amor dejó de sentirse correspondido, y comenzaste a desconectarte no solo de la otra persona,
sino también de ti. Y es que para poder hablar del poder que tiene lo que le dices a tu alma antes de dormir, primero hay que atreverse a mirar de frente ese instante en que todo se quebró, ese momento exacto en el que sentiste que algo en ti se apagó, como si una puerta invisible se cerrara entre los dos sin aviso, sin despedida, sin razones suficientes. Solo el peso repentino del silencio, de los mensajes que dejaron de llegar, de las palabras que se volvieron frías, distantes, ausentes. Y entonces te encontraste ahí, con el teléfono en la mano, mirando una pantalla vacía como si pudiera devolverte el eco de lo que un día fueron risas, promesas, complicidades. Como si bastara un solo mensaje para reparar lo que ya estaba roto. Y sin embargo no llegó. Porque lo que más duele no es que el otro se vaya, es que se vaya sin mirar atrás, sin una explicación clara, sin un cierre digno, dejándote con esa sensación de no haber sido suficiente, de haber fallado en algo que ni siquiera sabes nombrar. Y entonces, el corazón empieza a enredarse con la mente. Y cada noche se vuelve un campo de batalla donde el recuerdo lucha con la realidad. Y donde tú, agotado, empiezas a preguntarte si acaso hiciste algo para merecer ese abandono. Y nadie te enseña qué hacer con ese tipo de dolor. Nadie te prepara para lo que significa acostarte con el alma rota fingiendo que estás bien, mientras por dentro te quiebras en 1000 pedazos en la oscuridad, mientras en la superficie todo sigue, el trabajo, las rutinas, la sonrisa automática. Pero por dentro algo ya no está, algo se perdió contigo. Y es ahí cuando el cuerpo empieza a hablar, cuando no puedes dormir, cuando el pecho se aprieta, cuando la ansiedad aparece justo al cerrar los ojos, como si tu mente supiera que la noche es el único momento en que no puedes distraerte de ti mismo, de lo que sientes, de lo que aún vibra en ese rincón que creíste poder ignorar. Y es ahí donde muchas veces buscamos respuestas afuera, oráculos, mensajes, señales que nos confirmen que aún hay esperanza. Pero lo que nadie nos dice es que el verdadero punto de transformación no está afuera, sino justo en ese espacio entre la vigilia y el sueño, donde todo se vuelve más real que nunca, donde la energía está más viva, más receptiva, más poderosa, porque es ahí donde puedes comenzar a hablar con el subconsciente, con tu campo energético, con el suyo. No desde el dolor, sino desde el amor. No para forzar un regreso, sino para recordar que todo lo que se construye desde la vibración correcta tiene forma de volver por sí solo. Y por eso lo que vas a aprender hoy no es una fórmula para hacer que alguien regrese por obligación. No es un hechizo ni una estrategia para controlar la voluntad de otro ser humano, sino un proceso profundo de conexión energética que comienza en ti, en el momento más vulnerable del día, cuando te rindes al sueño, cuando tu mente se apaga pero tu energía sigue activa, cuando las defensas bajan y lo que verdaderamente sientes queda expuesto ante el universo. Y si en ese momento logras conectar con una vibración elevada, con una emoción auténtica de amor sin apego, si desde ese lugar eliges emitir una frecuencia clara, coherente, libre, el otro lo sentirá. Porque todos estamos conectados. Y cuando una energía cambia, la otra lo percibe, aunque no lo entienda, aunque no sepa por qué de repente empieza a soñarte, a pensarte, a sentir que algo le falta justo cuando tú empezaste a dejar de mendigar. Y es ahí donde comienza el verdadero giro, porque al entender que no necesitas al otro para cambiar tu estado interno, sino que al cambiar tu estado interno puedes transformar lo que el otro percibe de ti, recuperas tu poder. Y ese es el paso más importante antes de pasar a la práctica, porque no se trata de repetir palabras vacías antes de dormir. Se trata de que esas palabras estén respaldadas por una emoción real, por una vibración limpia, por una intención que ya no nace de la ansiedad, sino del amor que ahora eres capaz de darte, y que por lo tanto, puedes proyectar sin miedo. Y cuando entiendes eso, cuando por fin te permites mirar más allá del dolor inmediato y empiezas a observar con atención lo que pasa dentro de ti, justo en ese momento en que todo se calla y el mundo exterior se apaga,
Entonces descubres que lo que realmente define tu experiencia no es lo que el otro hizo o dejó de hacer, sino la energía desde la que tú estás viviendo ese recuerdo. Porque lo que mantiene viva una conexión no es la memoria, sino la vibración con la que sigues sosteniéndola. Y ahí es donde entra el descubrimiento que lo cambia todo. Esa frase que llegó a mí cuando ya no sabía qué más hacer, cuando había probado todo, cuando las noches eran cada vez más largas y la esperanza cada vez más frágil. Y fue entonces cuando leí por primera vez algo de Joe Dispenza, que me atravesó como una verdad que no podía ignorar. Tu mente no está diseñada solo para pensar, está diseñada para crear. Y tu emoción es el lenguaje con el que hablas al universo. Y fue en ese momento que entendí que todo lo que estaba sintiendo, todo lo que pensaba justo antes de dormir, no era solo parte de mi dolor. Era también una orden energética que yo estaba enviando al campo cuántico una y otra vez sin darme cuenta. Como si cada noche, al acostarme desde el vacío, desde la nostalgia, desde el miedo, estuviera reforzando la idea de que el amor no estaba, de que la conexión se había roto, de que ya no era posible volver a sentirme elegida. Y fue ahí cuando por primera vez me di cuenta de que no necesitaba más explicaciones de lo que había pasado. No necesitaba entender por qué el otro se fue o qué sentía ahora. Lo que necesitaba era dejar de emitir esa frecuencia baja, que sin querer mantenía viva la distancia, el rechazo, la sensación de que el amor era algo que estaba afuera de mí. Y en ese instante, como si algo hiciera clic dentro, entendí que lo que tenía que cambiar no era el otro, era mi campo energético, mi estado vibratorio, mi relación conmigo, y que si lograba cambiar eso justo en ese momento de mayor apertura que es antes de dormir, donde el subconsciente está más receptivo y el cuerpo más dispuesto, entonces no solo podía empezar a sanar, sino a crear una nueva realidad emocional que poco a poco empezara a influir en todo a mi alrededor, incluyendo esa persona que yo sentía tan lejos, pero que en realidad seguía conectada conmigo a un nivel más profundo del que yo podía ver. Porque cuando comprendes que tu emoción no es solo una respuesta, sino una herramienta de creación, todo cambia. Ya no te acuestas con la sensación de pérdida, te acuestas sabiendo que estás sembrando. Ya no piensas, me dejó. Piensas, estoy reconfigurando esta energía. Ya no repites mentalmente el dolor, sino que empiezas a imaginar cómo sería sentirte amada de nuevo, deseada, elegida. Pero no desde el anhelo desesperado, sino desde la certeza silenciosa de que tú ya estás generando eso desde dentro. Y es ahí donde lo que antes parecía imposible empieza a moverse. Porque el campo cuántico, como lo explica Dispenza, no responde a tus deseos conscientes. Responde a tu vibración, a tu coherencia, a tu emoción sostenida. Y si esa emoción cambia, todo lo demás tiene que empezar a alinearse. Y por eso ahora que entiendes esto, ahora que has recordado que tu energía no es una consecuencia sino una causa, que no tienes que esperar a que el otro regrese para sentirte completa, sino que puedes generar esa plenitud tú misma. Ahora es cuando viene lo más importante, porque lo que decidas sentir justo antes de dormir esta noche, lo que decidas visualizar, lo que te digas a ti misma, no solo van a influir en tu descanso, va a moldear tu campo emocional, va a impactar directamente en la frecuencia que estás proyectando, y eso es lo que, sin darte cuenta, puede comenzar a tocar la conciencia del otro, a reactivar el lazo, a despertar el recuerdo, a encender el deseo. Y si ya sabes que lo que sientes antes de dormir es más que una emoción pasajera, si ya entendiste que ese instante íntimo donde tu mente se apaga y tu corazón queda expuesto, es también el momento más poderoso para reconfigurar lo que vibras y por lo tanto lo que atraes. Entonces ahora es cuando necesitas dejar de usar ese espacio como un lugar de duelo y convertirlo en un templo sagrado de creación emocional. Porque esos últimos 7 minutos antes de entregarte al sueño no son un cierre del día, son la apertura directa a tu subconsciente. Y lo que siembres ahí, sin filtros, sin máscaras, sin esfuerzo, empieza a germinar en lo invisible. Empieza a construir una frecuencia que no se apaga mientras duermes. Al contrario, se amplifica.
Y es por eso que debes comenzar a cuidar ese momento como si fuera oro, porque lo es. Y si antes usabas esos minutos para recordar lo que perdiste, para pensar en lo que no fue, para alimentar la nostalgia o la rabia, hoy quiero invitarte a usarlo de forma completamente distinta, con una sola intención: activar en ti la vibración de lo que deseas vivir, como si ya estuviera sucediendo, no desde la carencia de quien anhela algo lejano, sino desde la conciencia de quien sabe que al sentirlo, ya lo está creando. Y no necesitas hacer nada complejo, no necesitas velas ni rituales elaborados, solo necesitas silencio, presencia, respiración y una decisión clara: elegir vibrar desde el amor en lugar del miedo. Así que esta noche, cuando estés a punto de dormir, apaga todas las distracciones. Pon una música suave si quieres, cierra los ojos y empieza a respirar profundo. Y con cada inhalación, llénate de esa energía que un día sentiste cuando te sentiste amada, valorada, deseada. Y si nunca lo has sentido realmente, entonces imagina cómo se sentiría si ya lo estuvieras viviendo. Si esa persona estuviera junto a ti, no como recuerdo, sino como presencia viva, mirándote con deseo, con ternura, con esa mirada que no se olvida. Y deja que tu cuerpo empiece a sentirlo como si fuera real, no con apego ni expectativa, sino con gratitud por tener la capacidad de generarlo tú misma, porque eso es lo que transforma tu frecuencia. No la historia pasada, sino la emoción que decides sentir ahora. Y cuando ya estés inmersa en esa sensación, cuando tu corazón empiece a latir distinto, cuando notes que hay algo dentro de ti que se ablanda, que se enciende, que se expande, entonces, en ese estado, repite mentalmente o en voz muy baja una frase simple, una frase cargada de intención, como: me siento amada, me siento elegida, y si tú aún vibras conmigo, sentirás esta energía llegar a ti. Porque lo que estás haciendo no es solo hablarle a la otra persona, le estás hablando al campo cuántico, a ese espacio invisible donde todo está conectado y donde la coherencia vibratoria tiene más poder que 1000 palabras. Y si logras sostener ese estado unos minutos más, sin forzar, sin exigir, sin esperar una reacción inmediata, lo que estás haciendo es sembrar una nueva señal energética que empieza a viajar hacia el otro, no desde la necesidad de que regrese, sino desde la plenitud de quien ya se está convirtiendo en el amor que desea vivir. Y ahí es donde comienza a pasar lo que parece milagroso, porque cuando dejas de proyectar vacío y empiezas a emitir vibración coherente, el otro empieza a sentirte diferente, aunque no entienda por qué. Y puede que empiece a soñar contigo, a recordarte de repente, a sentir un deseo inexplicable de escribirte o saber de ti, porque lo que emitiste antes de dormir quedó flotando en su campo, tocando su inconsciente, despertando memorias emocionales que parecían dormidas, pero que ahora, gracias a tu práctica, gracias a tu intención nocturna, vuelven a encenderse como una chispa que le recuerda lo que eran, lo que sentía, lo que vibraba contigo antes de que el ruido lo desconectara. Y si bien todo esto puede parecer demasiado sutil para la mente que solo cree en lo visible, para la parte de ti que necesita pruebas, resultados concretos, mensajes inmediatos, déjame llevarte a la historia de alguien que, como tú, llegó a este punto de agotamiento emocional donde ya no sabía qué más hacer, donde todo lo había intentado desde afuera, donde ya había llorado, rogado, enviado mensajes, hecho afirmaciones, buscado respuestas en todos lados, hasta que un día, agotada de repetir el mismo ciclo, decidió simplemente rendirse, no a la tristeza, sino al poder de lo invisible, al poder de su propia energía. Y fue entonces cuando Lucía, una mujer de 38 años, se comprometió consigo misma a cambiar lo único que sí podía controlar, lo que sentía antes de dormir. Así que empezó cada noche apagando todo ruido, conectando con su respiración, visualizando no el regreso desesperado de su ex, sino la sensación de estar ya en una relación donde se sentía elegida, abrazada, comprendida, y desde ahí, desde ese lugar de gozo que aún no tenía forma afuera, pero ya estaba sembrado dentro,
Comenzó a emitir esa frecuencia antes de dormirse, y lo hizo no una vez ni dos. Lo hizo todas las noches como si ya no esperara un milagro, sino como si ella misma se hubiera convertido en uno. Y fue así, sin buscarlo, sin forzarlo, sin romper su coherencia por un impulso, que 2 meses después recibió ese mensaje que había dejado de esperar. Ese mensaje que no venía con excusas ni promesas, sino con una confesión honesta. No podía dejar de soñarte. Empecé a sentirte de nuevo, como si estuvieras aquí, como si nunca te hubieras ido. Y lo más hermoso no fue que él volviera, sino que cuando volvió, ella ya no era la misma. Porque en ese proceso de reprogramación emocional nocturna, ella había dejado de esperar validación, había dejado de vivir con la ansiedad de ser elegida, había despertado una parte de sí que ya no necesitaba ser completada por nadie. Y desde ese lugar, su energía era otra, su mirada era otra, su vibración ya no pedía, proyectaba. Y lo que Lucía hizo no fue magia ni casualidad. Fue coherencia emocional sostenida en el momento más poderoso del día, cuando el cuerpo se entrega al sueño y el alma se comunica sin filtros. Cuando el subconsciente del otro, aunque esté lejos, aunque esté distraído, aunque esté con alguien más, está abierto a percibir las frecuencias más puras, más reales, más constantes. Y es ahí donde empieza el verdadero cambio. No cuando dices las palabras correctas, sino cuando sostienes una emoción que habla por ti, que llega primero, que toca donde las palabras no llegan. Y por eso ahora que tú estás aquí, escuchando esto, comprendiendo cada capa, sintiendo cómo se abre dentro de ti ese espacio que reconoce la verdad detrás de todo esto, quiero que entiendas que lo mismo puede pasar contigo, que tú también puedes crear ese campo de resonancia donde tu energía se vuelve irresistible. No por lo que haces, sino por quien estás empezando a ser cuando decides sanar, vibrar y dormir desde el amor, no desde la ausencia. Y si todo esto comienza a hacerte sentido, si algo en tu pecho se empieza a acomodar distinto, si percibes que no solo estás escuchando una historia, sino que, de algún modo, es tu historia la que está siendo contada entre líneas, entonces es el momento perfecto para entrar más profundo. Porque la mayoría de las personas sigue creyendo que el amor se conquista con lógica, que las relaciones se reparan con argumentos, que basta con decir las palabras adecuadas o tener las conversaciones pendientes para que alguien vuelva a sentir lo que sentía. Pero lo que no nos enseñaron es que las emociones no responden a explicaciones, que el alma no vibra por razones, que el corazón no se vuelve a encender por obligación, sino por frecuencia, por sensación, por lo que se despierta en el otro cuando tu energía cambia. Y es ahí donde todo empieza a cobrar otro sentido. Porque puedes repetir 1000 veces que alguien te ame. Puedes insistir en que te escuche. Puedes incluso demostrar con hechos cuánto estás dispuesto a dar. Pero si lo haces desde el miedo, desde la ansiedad, desde esa energía que grita, necesito que me elijas para sentir que valgo, entonces lo único que estás proyectando es carencia, necesidad, falta de amor propio. Y esa vibración, aunque venga disfrazada de romanticismo, aunque se sostenga con flores, promesas o lágrimas sinceras, no conecta con el alma del otro, porque el alma solo responde a una frecuencia, la del amor sin condición, la del deseo sin control, la de la conexión auténtica que no exige, que no presiona, que no se aferra, sino que simplemente emite. Y cuando empiezas a comprender esto no como una teoría bonita, sino como una verdad vivida, todo cambia, porque ya no te preguntas por qué el otro se alejó, te preguntas qué frecuencia estabas emitiendo en ese momento. Ya no buscas explicaciones mentales de por qué no te eligen. Empiezas a observar si tú te estabas eligiendo a ti, si tú estabas vibrando desde tu valor o desde tu vacío. Si lo que proyectabas era plenitud o carencia, porque el cuerpo humano, por más que no entienda de energía, sí percibe, sí intuye, sí responde, y eso es lo que hace que alguien se enamore o se desenamore, sin poder explicarlo, porque no es lo que dijiste ni lo que hiciste, es cómo se sintió estando cerca de ti, y eso no lo determina tu esfuerzo,
lo determina tu vibración. Y si tu vibración está alineada, si tu energía es coherente, si tú estás habitando el amor sin necesidad de controlarlo, el otro lo siente. Aunque no lo entienda, aunque no sepa por qué no puede sacarte de la cabeza, por qué empieza a soñarte, por qué de repente se pregunta cómo estás sin haber visto nada tuyo, por qué siente tu presencia sin tenerte cerca, porque la energía habla antes que la palabra, porque la frecuencia se adelanta a la acción, porque lo que tú sientes, proyectas, y lo que proyectas, llega. Y es justo por eso que antes de dormir, cuando la mente racional se apaga y tu campo energético queda expuesto, limpio, vulnerable, puedes usar ese momento no para mendigar mentalmente la atención de alguien, sino para convertirte en el tipo de energía que se recuerda sin saber por qué. En ese tipo de sensación que se queda flotando en el pecho de la otra persona, sin explicación, sin aviso, sin necesidad de contacto físico. Porque lo que se siente en el alma no se borra con ausencia. Y cuando tú comienzas a emitir desde el amor real, desde ese estado donde no buscas llenar un vacío, sino compartir tu plenitud, entonces es cuando te vuelves inolvidable, no por lo que hiciste, sino por cómo vibras ahora, por cómo has transformado tu dolor en fuerza, tu ansiedad en magnetismo, tu necesidad en presencia, y ahí es donde el otro empieza a percibir algo distinto, empieza a sentir algo que lo descoloca, algo que no estaba antes, algo que ahora lo inquieta, lo atrae, lo mueve desde adentro. Y aunque intente resistirse, aunque no lo comprenda, lo único que podrá hacer es responder. Y cuando eso ocurre, cuando tú ya no estás haciendo nada para que venga, sino simplemente sosteniendo una vibración alta, coherente, serena, entonces la dinámica cambia por completo, porque ya no eres quien espera un mensaje. Ahora eres quien genera una frecuencia tan potente que se siente incluso en el silencio. Ya no eres quien suplica una presencia, eres quien proyecta una luz que el otro empieza a extrañar. Ya no necesitas preguntar, ¿por qué no me quiere? Porque la pregunta cambia a, ¿está preparado para esta versión de mí que ya no se abandona por amor? Y en ese momento, no importa si el otro vuelve o no, porque tú ya volviste a ti, ya habitaste tu poder, ya entendiste que no necesitas convencer a nadie para ser elegida, porque cuando eres tú en tu expresión más auténtica, el amor que mereces no tiene más opción que encontrarte. Y si ya comprendiste que no se trata de buscar respuestas, ni de analizar cada palabra que dijo, ni de repasar mentalmente cada momento juntos como si en alguno de ellos estuviera la clave del por qué se alejó, sino de empezar a convertirte en esa versión tuya que ya no necesita entenderlo todo para sanar, que ya no necesita garantías para soltar, que ya no vive esperando que la vida le devuelva lo que le quitaron, sino que empieza a generar lo que quiere vivir desde adentro. Entonces, ha llegado el momento de que te entregues por completo a esta práctica que no solo transformó mi forma de amar, sino mi forma de dormir, de vivir, de sentirme en el mundo. Porque la técnica de alineación energética no es una fórmula mágica ni una promesa vacía. Es un proceso real, profundo y al mismo tiempo delicado, que solo funciona cuando lo haces desde la verdad. Cuando no buscas manipular al otro, sino reconectarte contigo. Y desde esa coherencia, permitir que la vibración haga su trabajo. Y por eso quiero que esta noche, antes de dormir, cuando ya hayas apagado todas las luces, cuando el silencio de tu cuarto te recuerde que el mundo externo ya no tiene acceso a ti, te tomes un momento para respirar profundamente. No como acto mecánico, sino como un gesto de amor hacia ti misma. Porque cada respiración consciente que haces es una forma de regresar al presente, de calmar la mente, de entrar en ese estado donde el corazón puede hablar sin que la mente lo interrumpa. Y cuando lo hagas, no pienses en lo que perdiste, piensa en lo que estás activando, en esa nueva energía que empieza a construirse con cada exhalación. Y mientras respiras, visualiza una luz suave en el centro de tu pecho, una luz cálida, pulsante, viva, como si dentro de ti estuviera encendiéndose una pequeña llama que representa todo tu amor,
no hacia alguien en particular, sino hacia la vida misma, hacia la experiencia de sentir, hacia esa parte de ti que nunca se rindió. Y a partir de esa luz, empieza a generar una emoción, una sola, pero real. Puede ser gratitud, puede ser ternura, puede ser deseo. Lo importante es que la sientas. No la imagines como una idea, sino como algo que empieza a vibrar dentro de ti. Y cuando ya esté ahí, cuando ya la hayas sostenido por unos segundos, entonces comienza a proyectarla hacia afuera, como si esa luz se expandiera en todas direcciones, llenando tu habitación, saliendo más allá de tus paredes, llegando incluso al campo energético de esa persona a quien alguna vez llamaste amor. Pero hazlo sin apego, sin esperar que reaccione, sin suplicar que vuelva. Simplemente proyecta lo que eres, como si estuvieras diciendo: esto es lo que siento, esto es lo que vibro, esto es lo que entrego al mundo. Y esa energía, sostenida con intención, empieza a viajar, no a través de las palabras, sino a través de la vibración pura, sin filtros, sin condiciones. Y después, cuando ya te sientas lista, cuando el cuerpo empiece a relajarse y la mente esté más tranquila, entonces repite mentalmente, no como mantra vacío, sino como una declaración íntima, sentida, real. Me permito vibrar en amor sin necesitarlo de nadie. Me permito ser elegida porque ya me elijo yo. Y si tú aún vibras conmigo, sentirás esta frecuencia llegar a ti, no como presión, sino como verdad. Y quédate en ese estado unos minutos más, sin hacer nada, solo respirando y sosteniendo la emoción, permitiendo que lo que antes usabas para castigarte ahora se convierta en medicina. Porque dormir desde esta coherencia es empezar a reescribir tu historia sin mover un solo dedo en el mundo físico. Es comenzar a crear desde lo invisible, donde todo se gesta antes de manifestarse. Y si sostienes esta práctica no una vez, sino noche tras noche, como un acto de amor propio y no de desesperación, te prometo que algo empieza a cambiar. Primero en ti y luego afuera. Porque cuando tú cambias tu vibración, todo lo que no está alineado empieza a alejarse, y todo lo que está listo para encontrarte empieza a acercarse. Y así, sin darte cuenta, te habrás convertido en la versión de ti que ya no necesita luchar por ser vista, porque ahora eres luz que se ve sola, presencia que se siente a distancia, energía que se recuerda incluso sin contacto, y eso, en un mundo donde todos buscan llenar vacíos con ruido. Es lo más magnético que puedes llegar a ser. ChatGPT Adit. Y cuando comienzas a hacer esto cada noche, no como un acto desesperado para que alguien vuelva, sino como una forma de recordarte que tú puedes amar desde un lugar elevado. Cuando conviertes tu rutina nocturna en un ritual sagrado de conexión contigo misma, de limpieza emocional y de proyección energética, es entonces cuando algo empieza a cambiar no solo dentro de ti, sino también en la manera en la que el universo comienza a responderte. Porque aunque no veas resultados inmediatos, aunque no recibas ese mensaje que esperas al día siguiente, lo que sí empieza a suceder es que tu frecuencia se eleva, tu mente se calma, tu corazón se expande, y desde esa nueva vibración, las cosas que antes no se movían, empiezan a girar lentamente hacia ti, como si la vida estuviera reajustando silenciosamente todo para que lo que mereces llegue en el momento perfecto. Y no porque lo estés pidiendo, sino porque ahora lo estás sosteniendo, encarnando, vibrando. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Carlos, un hombre de 52 años que, después de una separación que lo dejó completamente desconectado de sí mismo, pasó semanas preguntándose qué había hecho mal, cómo había podido perder algo que sentía tan verdadero. Y en lugar de buscar culpables afuera, comenzó a mirar hacia adentro. Empezó a notar que su energía antes de dormir era una mezcla de tristeza, arrepentimiento, apego, y que cada noche, sin saberlo, estaba enviando una señal de carencia al campo cuántico, una señal que solo reforzaba la desconexión. Así que un día, después de escuchar esto mismo que tú estás escuchando ahora, decidió cambiarlo todo.
Y no fue fácil al principio, porque su mente le decía que era inútil, que ella no iba a volver, que ya era tarde. Pero algo dentro de él, algo más profundo, le pedía que al menos lo intentara, no por ella, sino por él. Así que cada noche, sin fallar, comenzó a hacer exactamente esta práctica, no como quien busca una respuesta inmediata, sino como quien quiere volver a sentirse completo. Y noche tras noche, se acostaba respirando profundo, imaginando cómo se sentiría si volviera a experimentar el amor, no como nostalgia, sino como posibilidad. Se permitía visualizarse en paz, en plenitud, sintiéndose amado no por alguien más, sino por sí mismo. Y poco a poco su energía comenzó a cambiar. Su mirada se volvió más suave, su cuerpo más liviano, su mente más clara. Y después de unas semanas, sin buscarlo, sin provocarlo, recibió un mensaje inesperado de su expareja. Un mensaje que no decía mucho en palabras, pero que estaba cargado de emoción. No sé qué pasa, pero en estos días he pensado tanto en ti. Te he soñado. Te he sentido cerca como si nunca te hubieras ido. Y fue ahí cuando entendió que lo que había estado haciendo en silencio, desde su cama, cada noche, sin contacto, sin insistencias, había llegado a ella como una vibración imposible de ignorar. Y lo más poderoso de su historia no fue que ella volviera, sino que cuando volvió, encontró a un hombre diferente, no porque fingiera ser fuerte, sino porque ahora realmente lo era, porque ya no necesitaba que ella llenara un vacío, porque ahora él ya se sostenía por sí mismo. Y desde ese nuevo estado emocional, la reconexión no fue una repetición del pasado. Fue una nueva historia escrita desde la conciencia, desde el respeto mutuo, desde una energía mucho más pura, más adulta, más serena. Y eso fue lo que la hizo quedarse. No las palabras, no las promesas, sino la vibración que él emitía sin esfuerzo. Una vibración que se construyó en silencio, cada noche, desde el momento en que decidió dejar de buscar afuera lo que solo podían hacer desde adentro. Y esto que vivió Carlos no es una excepción ni un caso aislado. Es una muestra clara de que cuando tú cambias tu frecuencia interna, cuando asumes la responsabilidad de lo que estás emitiendo en ese momento tan poderoso que es justo antes de dormir, puedes influir no solo en tu realidad interna, sino también en las percepciones, emociones y recuerdos de las personas con las que has compartido un vínculo profundo. Porque como dice Dispensa, el campo cuántico no responde a tus deseos, responde a quien estás siendo mientras deseas. Y si tú te conviertes en la persona que vibra desde el amor, desde la coherencia, desde la presencia, el campo responde. La energía del otro responde. Y sin buscarlo, sin tocarlo, sin escribirle, comienzas a hacerte sentir. Y si al escuchar esta historia sientes que algo dentro de ti se empieza a acomodar, si te das cuenta de que no es casualidad que estés aquí, que estés sintiendo lo que estás sintiendo, que estés empezando a recordar ese poder que quizás siempre estuvo dentro de ti, pero que habías dejado de mirar por enfocarte tanto en el otro, entonces es el momento perfecto para dar un paso más profundo. Porque lo que Carlos vivió, lo que tú puedes empezar a experimentar si sostienes esta práctica, no es coincidencia ni suerte, es coherencia energética aplicada. Y esa coherencia no surge de repetir frases sin emoción, ni de visualizar desde la ansiedad, ni de imaginar el regreso de alguien mientras por dentro te sientes rota. Esa coherencia solo puede nacer cuando te comprometes a vibrar desde la energía de quien ya sabe que está creando su realidad. No desde la lógica, no desde la mente que analiza y compara, sino desde la conciencia de que tu estado emocional es la semilla de todo lo que manifiestas. Y aquí es donde el trabajo de Joe Dispensa cobra una fuerza absoluta. Porque lo que él explica no es una filosofía bonita ni una promesa de cuento de hadas. Es una ciencia vivencial que te dice claramente que no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres mientras quieres. Y eso cambia por completo el lugar desde donde estás actuando. Porque ya no te mueves desde la necesidad, sino desde la vibración. Y para entender por qué lo que haces antes de dormir tiene tanto poder, necesitas mirar más allá de lo aparente.
y comprender cómo opera tu campo energético, cómo se comporta el campo cuántico que responde a cada frecuencia que emites. Y ahí entran los 5 principios fundamentales que sostienen esta verdad. 5 claves que pueden parecer simples, pero que contienen la esencia de toda transformación profunda. Porque el primer principio dice que el campo cuántico responde a emociones elevadas, no a pensamientos vacíos. Y eso significa que no importa cuántas veces digas que lo extrañas o que te gustaría volver a verlo, si lo haces desde el miedo, desde el vacío, desde el dolor, el campo solo escucha esa vibración baja y la replica, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu estado vibratorio. Por eso, si quieres cambiar lo que recibes, primero debes cambiar lo que sientes. El segundo principio es una verdad que muchas veces olvidamos porque estamos atrapados en la lógica del tiempo lineal. Necesitas sentir antes de ver. Necesitas permitir que tu cuerpo experimente hoy la emoción de ese amor que aún no ha llegado. Necesitas permitirte descansar en la sensación de ya estar siendo amada, aunque tu mente no tenga pruebas, porque solo cuando sientes lo que quieres vivir antes de que ocurra, lo estás empezando a crear de verdad. Porque así es como funciona la creación cuántica, no desde el deseo externo, sino desde la experiencia interna sostenida. El tercer principio, y quizás uno de los más poderosos, es que la emoción es el lenguaje del universo. Y eso significa que todo lo que tú sientes, lo estás transmitiendo en forma de señal, no solo a la persona con quien has compartido una conexión, sino también al campo de infinitas posibilidades que te rodea todo el tiempo. Y si esa señal está cargada de ansiedad, de necesidad, de carencia, eso es lo que el universo te devuelve. Pero si está cargada de amor puro, de certeza, de confianza, entonces es como si activaras un canal limpio por donde todo puede empezar a fluir de nuevo, incluso lo que parecía perdido. El cuarto principio es el que más cuesta integrar, porque el ego se resiste, porque la mente quiere controlar, pero es el principio que libera tu campo de resistencia. El apego genera bloqueo. Y eso significa que mientras más te aferres al resultado, mientras más necesites que sea esa persona, en ese momento, de esa forma, estás cerrando la puerta a lo que verdaderamente podría llegar. Porque el apego no permite que la energía fluya, la aprieta, la limita, la contamina con expectativas, y el campo no puede operar con libertad si tú estás proyectando ansiedad disfrazada de amor. Por eso soltar no es renunciar. Soltar es confiar, es decir, esto o algo mejor. Es permitir que lo que sea realmente para ti tenga el espacio vibratorio para encontrarte, sin que tú estés interfiriendo desde el miedo. Y el quinto principio es el que hace de todo esto una práctica viva, no una teoría muerta. La coherencia personal es el imán más potente. Y eso quiere decir que si tú te conviertes en una persona alineada con lo que quieres recibir, si tú piensas, sientes y actúas desde el mismo lugar, si dejas de mandar señales confusas al universo, un día queriendo, al otro dudando, un día proyectando amor, al otro rogando atención, y en cambio sostienes una vibración clara, estable, firme, entonces no solo te haces magnética para el otro, te haces magnética para todo, para las oportunidades, para nuevas conexiones, para coincidencias que parecen mágicas pero que solo son la respuesta natural a tu nueva frecuencia. Y cuando todo esto lo comprendes no desde la mente que anota conceptos, sino desde el corazón que lo reconoce como una verdad que ya estaba en ti, entonces la forma en que te duermes cambia para siempre, porque ya no estás esperando que alguien vuelva. Ahora estás descansando en la certeza de que estás vibrando tan alto que si esa persona está destinada a reencontrarse contigo, lo hará, no porque tú lo fuerzas, sino porque ya no podrá resistirse a la energía que emites desde la calma, desde la plenitud, desde ese amor que ya no pide permiso, porque simplemente es. ChatGPT Adit. Y si ya llegaste hasta aquí, si tu energía ha estado resonando con cada palabra, no como quien escucha algo nuevo, sino como quien empieza a recordar algo que su alma ya sabía,
pero había olvidado por tanto enfocarse en el afuera, por tanto mendigar respuestas en la historia, por tanto insistir en recuperar a alguien sin darse cuenta de que primero necesitaba recuperarse a sí misma. Entonces, este es el momento perfecto para hacer una pausa interna y preguntarte algo que lo cambia todo. Porque antes de continuar proyectando, antes de seguir repitiendo frases al dormir o visualizando un encuentro ideal, necesitas mirar con absoluta honestidad qué frecuencia estás emitiendo cada vez que piensas en esa persona, no lo que quieres proyectar, no lo que finges cuando dices que estás bien, sino lo que realmente estás vibrando desde el fondo de tu emoción. Cuando recuerdas su nombre, cuando lo imaginas, cuando repites esa historia en tu mente antes de dormir, porque puedes estar diciendo, te deseo amorosamente, mientras por dentro estás temblando de miedo, de abandono, de urgencia. Y esa es la energía que de verdad se transmite. Esa es la señal que el universo, el otro, el campo energético, percibe sin filtros. Y por eso ahora toca hacerte preguntas que no tienen una respuesta lógica inmediata, sino una resonancia energética que solo puedes sentir si te detienes con humildad y te miras sin juzgarte. Preguntas que no buscan señalarte, sino devolverte a tu centro. Porque cuando te preguntas, ¿qué frecuencia estoy emitiendo cuando pienso en esta persona? No lo haces para castigarte, lo haces para observar si estás vibrando desde la plenitud o desde la necesidad, desde el gozo de haber compartido algo real, o desde la desesperación de no saber vivir sin eso. Y cuando te atreves a mirar con claridad y respondes con verdad, aunque duela, es ahí donde empieza la verdadera transformación, porque solo puedes crear una nueva vibración desde la conciencia, no desde la inconsciencia que repite, sin darse cuenta los patrones que te alejaron de ti misma. Y entonces aparecen otras preguntas que funcionan como puertas hacia una vibración más alta, como llaves que abren nuevas formas de mirar lo que te pasa, y una de ellas, quizás la más potente, es: ¿busco llenar un vacío o compartir mi plenitud? Porque si cada vez que piensas en esa persona lo haces desde la idea de que sin él te falta algo, de que tu vida está incompleta, de que lo necesitas para sentirte amada, entonces estás proyectando una frecuencia que solo puede atraer más vacío, más espera, más dolor. Pero si logras girar esa emoción y empezar a pensar en él desde un lugar de gratitud, de bienestar, de belleza compartida pero no indispensable, entonces todo cambia, no porque estés fingiendo, sino porque te estás empezando a recordar, porque comienzas a darte cuenta de que tú puedes ser fuente de amor sin necesitar que alguien más lo active por ti. Y desde ahí surge otra pregunta poderosa, otra chispa que ilumina partes dormidas de tu verdad. ¿Mi amor es libre o condicionado? Porque muchas veces creemos que amamos profundamente, pero en realidad estamos negociando inconscientemente nuestra entrega, esperando que nos den algo a cambio, esperando que nos respondan, que nos validen, que nos devuelvan ese sentimiento en los tiempos, formas y expresiones que nuestra mente necesita para sentirse segura. Pero eso no es amor. Eso es apego disfrazado. Es miedo envuelto en expectativas, y si logras identificarlo sin culpa, sin drama, solo con presencia, entonces puedes empezar a soltarlo. Puedes elegir amar sin poseer, sentir sin controlar, proyectar sin apegarte, y eso, aunque al principio parezca contradictorio, es lo que más profundamente toca al otro, porque nadie puede resistirse a la energía de quien ama con libertad, de quien no suplica, de quien no exige, de quien simplemente es amor y deja que el otro lo sienta sin presión, sin condiciones, sin manipulación. Y todo esto te lleva finalmente a una de las preguntas más transformadoras de todas, una que parece sencilla pero que es radical cuando la respondes de verdad. ¿Quiero que me elija o ya me estoy eligiendo yo? Porque mientras sigas esperando que el otro venga a darte valor, mientras sigas colocando tu dignidad en manos de alguien más, tu vibración va a seguir girando en círculos, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Y solo cuando tú te eliges primero, cuando tú decides dormir con paz y no con ansiedad,
cuando tú te conviertes en la fuente de tu propio bienestar. Es cuando esa energía empieza a emitir una señal tan clara, tan luminosa, tan irresistible, que el otro no puede ignorarla. No porque lo estés llamando con palabras, sino porque estás activando en él algo que solo vibra cuando se encuentra con alguien que ya no necesita mendigar, sino que está lista para compartir sin perderse. Y si te haces estas preguntas con humildad, con valentía, sin disfrazar las respuestas, sin mentirte para encajar en una imagen de fortaleza, sino con esa vulnerabilidad auténtica que abre caminos nuevos dentro de ti, entonces verás cómo la energía cambia, cómo tu noche cambia, cómo tu proyección cambia, y cómo el otro, sin saber por qué, empieza a percibir algo distinto, algo que ya no lo empuja, que ya no lo atrapa, que ya no lo retiene, sino que lo invita, lo atrae, lo llama desde un lugar tan sereno, tan verdadero, tan magnético, que simplemente no puede ignorarlo, porque la vibración del amor auténtico no grita, no ruega, no controla, simplemente se siente. Y si después de hacerte esas preguntas, algo dentro de ti se movió, si sentiste un pequeño temblor en el pecho, un nudo que se deshace o una lágrima silenciosa que no sabías que aún estaba ahí, entonces quédate, porque lo que sigue no es teoría, no es una historia más, es una confirmación viva de lo que ocurre cuando alguien decide dejar de buscar señales afuera y se convierte ella misma en la señal, en la frecuencia, en la energía que antes esperaba recibir. Porque la historia de Julián no empieza con un regreso romántico, ni con una promesa cumplida. Empieza con un vacío profundo, con una ruptura que le rompió no solo el corazón, sino también la imagen que tenía de sí mismo. Porque cuando ella se fue, no solo se llevó su presencia, se llevó también todas las certezas que él tenía sobre el amor, sobre el futuro, sobre quién era cuando estaba con ella. Y entonces se quedó solo, no solo en su casa, sino en su identidad. Y en ese espacio de soledad fue donde tocó fondo, y como muchos, pensó en hacerlo de siempre, insistir, escribir, intentar convencer, hacerla recordar, pero algo en su cuerpo, como una intuición nueva, le dijo que esta vez tenía que hacer algo diferente. Y fue entonces cuando llegó hasta esta práctica, no porque creyera plenamente en ella, sino porque ya no tenía nada que perder, y noche tras noche, sin entender del todo lo que estaba haciendo, empezó a acostarse con una intención distinta. Dejó de imaginarla a ella volviendo, dejó de repetir mentalmente los diálogos que no sucedieron, y empezó a visualizar otra cosa, algo que nunca había hecho. ¿Cómo sería sentirse amado por alguien que lo viera en su totalidad? Alguien que no se fuera cuando él mostrara su parte más vulnerable. Alguien que no lo eligiera solo en los días buenos, sino también en los momentos oscuros. Y al principio se sentía extraño, porque su mente aún la buscaba. Aún volvía al recuerdo de sus abrazos, de sus promesas, de las canciones que habían compartido. Pero él, con paciencia, con disciplina, cada noche volvía a su respiración. Volvía a esa luz en su pecho. Volvía a imaginar cómo sería dormir al lado de alguien que no solo lo tocara por fuera, sino que lo sostuviera por dentro. Y poco a poco, sin buscarlo, empezó a sanar. Empezó a recordar partes de sí que había dejado de mirar por enfocarse tanto en ella. Empezó a volver a su centro. Y así fue como, sin darse cuenta, dejó de necesitar que ella volviera, porque había empezado a volver él mismo, y lo curioso fue que cuando dejó de buscarla, fue cuando ella volvió a aparecer, con un mensaje, con una excusa, con una nostalgia disfrazada de ¿cómo estás? Pero para entonces, Julián ya era otro, no porque hubiera dejado de amarla, sino porque ya no estaba dispuesto a perderse a sí mismo por volver a neta tenerla. Y aunque hablaron, aunque se vieron, aunque hubo momentos donde pensaron que quizás podrían retomar, la vida tenía otros planes, porque en ese proceso de reconexión interna, Julián había abierto una frecuencia completamente nueva, una que ya no vibraba desde el pasado, sino desde una expansión que necesitaba espacio para florecer.
Y fue entonces cuando, sin esperarlo, sin buscarlo, apareció alguien nuevo, alguien que vibraba en esa misma frecuencia que él había sostenido tantas noches en soledad, alguien que no llegó a completarlo, sino a acompañarlo desde la plenitud, y eso fue lo que lo hizo entender, que a veces, lo que creemos perder, es solo el impulso que necesitábamos para recordar quiénes somos, para proyectar una energía tan clara, tan limpia, tan honesta, que ya no atrae desde la necesidad, sino desde la verdad. Y esa verdad, cuando se vuelve tu frecuencia, cuando se convierte en tu forma de habitarte incluso en los silencios, en las noches largas, en los momentos donde parece que nada cambia, es cuando empiezan a abrir caminos invisibles, caminos que no estaban disponibles cuando vibrabas desde la urgencia, pero que ahora se activan porque estás alineado. Y por eso Julián ya no volvió con su ex, pero no lo vivió como una pérdida, lo vivió como una liberación, como una graduación energética, como un salto cuántico en su forma de amar. Porque al dejar de forzar lo que no estaba listo, abrió la puerta a algo que sí estaba vibrando con él, que sí lo sentía, que sí podía corresponderle desde ese nuevo nivel de coherencia. Y esa es la gran enseñanza. Que cuando tú cambias tu frecuencia no siempre vuelve lo que perdiste, pero siempre llega algo que está alineado con lo que ahora eres. Y ese regalo, aunque no venga con el rostro que esperabas, siempre llega con una energía que tu alma reconoce como hogar. Y si esa historia resonó contigo no fue por casualidad, sino porque algo dentro de ti está preparado para mirar con nuevos ojos lo que antes creías entender. Porque lo que vivió Julián no es algo extraordinario ni exclusivo. No es una excepción afortunada. Es simplemente lo que ocurre cuando una persona decide dejar de repetir el patrón de autoabandono cada vez que el amor se va, cuando en lugar de entregarse a la desesperación, decide regresar a sí mismo, convertirse en el hogar que tanto buscaba afuera y desde ahí, proyectar una vibración tan coherente que el universo ya no puede seguir respondiendo con ausencias, con relaciones a medias, con vínculos rotos, porque esa nueva energía empieza a atraer todo lo que está alineado con su verdad. Y lo que muy pocos comprenden es que esa transformación no ocurre por accidente, no llega de la noche a la mañana por arte de magia, sino que es el resultado de una elección consciente que, aunque sencilla en su forma, es profunda en su efecto. Y esa elección la comparten todas las personas que logran atraer un amor que no se apaga, que no se esconde, que no se va cuando las cosas se complican. Y por eso es tan importante que ahora, justo en este punto del camino, empieces a reconocer esos patrones que tienen en común quienes han logrado magnetizar una conexión auténtica y duradera, no para copiarlos desde la mente, sino para empezar a integrarlos desde la vibración. Y el primero de esos patrones es que no se obsesionan con el resultado, no ponen su vida en pausa esperando que el otro cambie, no viven pendientes del teléfono, ni adaptan su día a las señales del otro, porque han comprendido que la energía de la obsesión es exactamente lo que bloquea el flujo del amor, que el apego constante actúa como un ruido que impide que la frecuencia de conexión se escuche, y por eso sueltan no desde la indiferencia, sino desde la confianza, desde la certeza silenciosa de que lo que es para ellos no necesita ser forzado. Y eso los libera del miedo y los vuelve magnéticos, porque no hay nada más atractivo que alguien que no te persigue, pero que tampoco se esconde, que simplemente está ahí, presente, en su centro, irradiando una energía que no exige, que no suplica, que no convence, pero que se siente como un campo cálido que el alma del otro empieza a extrañar sin entender por qué. Y el segundo patrón que comparten es que no actúan desde el vacío, no buscan amor para llenar una herida que aún sangra, sino que se ocupan primero de sanar, de mirarse, de cuidarse, de reconstruirse desde adentro. Y eso no significa que no duelan, significa que no proyectan su dolor como un medio para ser salvados, porque ya han comprendido que el amor verdadero no llega para rescatarte, llega cuando tú ya te has rescatado. Y por eso, en lugar de poner toda su energía en tratar de recuperar al otro, la invierten en volver a sí mismos, en reconstruir su autoestima, en nutrir su espiritualidad, en elevar su energía día a día.
porque saben que cuando tú vibras alto no necesitas hacer nada para atraer, solo necesitas ser, y eso transforma radicalmente la manera en que el otro te percibe, porque ya no eres quien lo necesita, eres quien inspira, quien sostiene una vibración que lo llama desde un lugar mucho más profundo que la mente. Y también viven en el presente, no en la expectativa constante de lo que podría pasar, no en la ansiedad del ¿y si vuelve? O ¿y si ya no me ama? Porque han aprendido a sostenerse en el ahora, a estar en paz con lo que es sin desconectarse de lo que desean crear. Y eso es una de las cosas más difíciles de lograr, porque implica renunciar al control sin renunciar a la visión, soltar la necesidad de que sea ahora sin dejar de creer que es posible. Y ese equilibrio, aunque sutil, lo cambia todo, porque quien vive en el presente emite una vibración mucho más estable, mucho más coherente, mucho más atractiva, porque ya no estás enviando señales confusas al campo cuántico. Ya no estás diciendo confío, mientras por dentro estás temblando de miedo. Ahora estás simplemente siendo, respirando, sosteniéndote en una frecuencia que no se derrumba con cada silencio del otro. Porque ya no estás construyendo tu bienestar sobre lo que él haga, sino sobre quién tú decides ser. Y por supuesto, visualizan desde el gozo, no desde el miedo. No imaginan lo que quieren vivir con la ansiedad de que aún no lo tienen, sino con la alegría de quien ya lo siente posible. Y eso es algo que Dispensa enseña con tanta claridad, que la visualización no funciona si está contaminada por la carencia, que necesitas habitar el estado emocional del resultado ya logrado para que la energía del campo empiece a reflejarlo. Y por eso estas personas no se duermen llorando por lo que no tienen, se duermen agradeciendo por lo que están creando, imaginando el encuentro no como un sueño imposible, sino como algo que ya está sucediendo en un plano más sutil, algo que ya se está tejiendo en lo invisible. Y al hacerlo así, no solo reprograman su subconsciente, también despiertan una frecuencia en el otro que empieza a responder como si sintiera un llamado que no puede explicar. Y finalmente, cuidan su energía como un acto sagrado, porque han entendido que no es algo secundario, ni místico, ni abstracto. Es lo que define su realidad. Y por eso no permiten que cualquier emoción los invada, no permiten que cualquier pensamiento los consuma, no permiten que cualquier recuerdo los arrastre, porque saben que si su vibración baja, su campo se contamina, y si su campo se contamina, el amor que buscan tarda más en llegar o llega distorsionado. Por eso son conscientes, presentes, amorosos consigo mismos. Y esa conciencia no nace de la rigidez ni del juicio, sino del amor propio más profundo, del deseo sincero de vivir en coherencia con lo que desean atraer. Y esa coherencia es, al final, el mayor imán que puede tener cualquier alma. Y si has llegado hasta aquí con el corazón abierto y los ojos encendidos por una comprensión que va más allá de las palabras, si sientes que esta energía que empezaste a despertar no es solo una emoción momentánea, sino una puerta que se ha abierto dentro de ti, una apertura vibratoria que ya no quiere cerrarse, entonces, este es el momento perfecto para comprometerte de forma real contigo misma y comenzar un proceso de activación amorosa consciente, profundo y sostenido. Porque todo lo que has escuchado hasta ahora no tendría sentido si no lo conviertes en práctica, en experiencia, en realidad vibratoria que puedas sostener cada día. Y por eso quiero invitarte a que durante los próximos 7 días te dediques solo unos minutos antes de dormir a reconectar con esa energía que ya empieza a moverse dentro de ti, que ya empieza a proyectarse hacia afuera como una señal clara de amor propio, de apertura, de magnetismo, porque no necesitas más esfuerzo, ni más teorías, ni más explicaciones. Lo que necesitas ahora es sostener una rutina vibratoria que eleve tu campo y alinee tu mente, tu cuerpo y tu corazón con la frecuencia exacta del amor que mereces. Y por eso, el día 1 será un día de gratitud por el amor pasado, no para idealizarlo, no para revivir el dolor, sino para honrarlo, para dejar de cargarlo como una herida y empezar a reconocerlo como parte de tu evolución. Porque lo que no agradeces, repites, y solo cuando agradeces desde el alma lo que fue,
aunque haya dolido, aunque te haya roto, aunque te haya hecho dudar de ti, empiezas a liberar espacio energético para algo nuevo. Así que esa noche, antes de dormir, te sentarás en silencio y recordarás solo un momento bello, uno que te haya hecho sentir viva, amada, conectada, y desde ahí dirás en voz baja o solo en tu mente: gracias por lo que me diste, gracias por lo que aprendí, gracias por lo que dejaste en mí. Y ese agradecimiento, aunque parezca simple, va a limpiar tu campo energético más de lo que imaginas, porque la gratitud es una de las frecuencias más elevadas del universo. Y si duermes en ella, empiezas a sanar desde lo más profundo. Y el día 2 será para visualizar tu plenitud, no como algo lejano, no como una meta imposible, sino como una realidad que ya puedes empezar a habitar desde la emoción, porque el campo cuántico necesita sentir para empezar a crear. Así que esa noche, después de respirar profundamente y entrar en calma, vas a imaginar cómo se siente tu cuerpo cuando estás enamorada de la vida, no de alguien, sino de ti, de tu proceso, de tu evolución. Imagina que despiertas un día sin ansiedad, sin miedo, sin necesidad, solo con gozo, con paz, con confianza. Imagina que sonríes sin saber por qué, que todo fluye, que tu energía atrae sin esfuerzo, y quédate ahí el tiempo que puedas. Porque lo importante no es cuánto lo imagines, sino cuán real se siente dentro de ti. Y si logras sostener ese estado por unos minutos antes de dormir, estás enviando una señal clara al universo. Esto es lo que soy. Esto es lo que estoy lista para vivir. Y en el día 3 liberarás el apego, porque por más que quieras avanzar, si aún estás sosteniendo desde el miedo la necesidad de que sea esa persona, de que sea de cierta forma, de que vuelva en cierto tiempo, entonces estás impidiendo que la energía fluya. Así que esa noche, después de conectar con tu respiración, vas a imaginar que tienes una cuerda invisible que te une a esa persona. Una cuerda que quizás te dio seguridad en el pasado, pero que ahora te pesa. Y vas a visualizar cómo con amor, sin rencor, sin rabia, simplemente la sueltas, le agradeces por lo vivido, le deseas paz y permites que esa cuerda se disuelva en la luz, sintiendo que esa liberación no es una pérdida, sino una expansión, porque cuanto más sueltas, más espacio creas para lo nuevo, para lo verdadero, para lo que sí vibra contigo en esta nueva versión de ti. Y en el día 4 será el momento de afirmar tu amor propio, porque no hay proyección energética más poderosa que la de alguien que se sabe valioso sin necesitar que se lo digan. Así que esa noche, antes de dormir, vas a mirarte, puede ser en el espejo o en tu mente, y vas a repetir frases que te reprogramen desde la verdad. Yo soy suficiente. Mi energía es magnética. Merezco un amor que me elija sin dudas. Mi presencia es medicina. Y no importa si al principio no te lo crees del todo, lo importante es que empieces a sembrar esas semillas, porque la repetición consciente, sostenida y emocionalmente cargada, tiene el poder de reescribir tus memorias internas. Y cuando lo haces justo antes de dormir, cuando tu subconsciente está más receptivo, esas palabras se transforman en nuevos patrones, en nuevas creencias, en nueva vibración que empieza a reflejarse en lo que atraes. Y en el día 5 proyectarás tu energía sin apego, porque ahora ya no estás emitiendo desde la necesidad, sino desde la abundancia emocional. Y por eso vas a cerrar los ojos, a respirar profundo, a conectar con esa emoción elevada que ya has venido cultivando. Y desde ahí, simplemente vas a enviar esa energía al campo, al universo, a la persona si así lo sientes, pero sin pedir, sin forzar, solo como quien enciende una luz y la deja brillar, sin preocuparse por a quién llega, porque sabes que lo que tú emites con claridad siempre encuentra su destino. Y ese acto de proyección no es una súplica, es un regalo, una expresión de tu nueva vibración que ya no necesita manipular, porque confía, porque sabe que su energía hace el trabajo. Y en el día 6 será el momento de conectar con la meditación del corazón, una práctica en la que no necesitas pensar ni controlar nada.
Solo vas a poner ambas manos sobre tu pecho. Vas a respirar sintiendo cada latido. Vas a escuchar ese ritmo como si fuera un mantra silencioso que te recuerda que estás viva, que estás aquí, que eres parte de algo mucho más grande que esta historia, que este deseo, que este momento. Y desde esa conexión profunda, vas a dejar que el amor fluya, no hacia alguien, sino hacia ti. Porque cuando tu corazón se siente amado por ti, deja de pedirlo a gritos al exterior y empieza a atraerlo con naturalidad. Y finalmente, el día 7 será el día de soltar y confiar. El día de descansar sabiendo que has sembrado desde el alma, que has vibrado con intención, que te has elevado por encima del miedo y que ahora puedes entregarte al universo sin duda, sin impaciencia, sin ansiedad. Así que esa noche, sin visualizar nada, sin repetir nada, solo vas a respirar y a decir en tu interior: he hecho mi parte, ahora confío. Y te dormirás como quien ya no necesita probar nada, como quien ya está en paz con lo que es y con lo que vendrá. Porque cuando llegas a ese nivel de confianza, de rendición consciente, la energía se acomoda sola, las piezas se mueven solas. Las personas empiezan a sentirte sin que las llames, porque tu vibración ahora lo dice todo. Y si después de este recorrido sientes que algo dentro de ti ha cambiado, aunque sea apenas un susurro, una certeza que aún no puedes nombrar pero que vibra en lo más profundo de tu pecho como un eco antiguo que empieza a despertar, entonces permíteme decirte que ese pequeño movimiento es la semilla del cambio más grande que puedas imaginar. Porque no hay transformación verdadera que empiece con estruendo, sino con esa decisión silenciosa de volver a ti, de soltar el control, de dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro. Y ahora que has caminado estos 7 días, que has respirado, sentido, visualizado, afirmado, soltado, confiado, ahora que te has encontrado contigo misma cada noche, aunque el mundo no se haya dado cuenta, aunque él aún no lo sepa, aunque no hayan cambiado las circunstancias a tu alrededor, dentro de ti ha comenzado un renacer tan sutil como poderoso, porque ya no vibras desde el ¿por qué se fue?, sino desde el ¿quién soy yo ahora que he vuelto a mí? Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia absolutamente todo. Porque el alma no se enamora de quien ruega, ni de quien insiste, ni de quien se sacrifica. El alma se enamora de quien se honra, de quien vibra en autenticidad, de quien se mira con ternura y se abraza en medio del dolor. Y por eso ahora que estás aquí, en este punto exacto del camino, con una vibración más elevada, más consciente, más libre, quiero recordarte algo que quizás nadie te dijo cuando estabas rota. Tú no necesitas hacer que te amen. Tú solo necesitas recordar que ya eres amor, que ya lo fuiste siempre, aunque a veces te lo olvidaras. Y cuando esa verdad empieza a habitarte de nuevo, no como un pensamiento bonito, sino como una certeza que respiras, entonces algo mágico sucede, algo que no tiene lógica pero que se siente con cada célula del cuerpo, porque empiezas a atraer sin hacer ruido, a ser vista sin buscarlo, a ser sentida sin tocar, porque tu energía ha dejado de pedir y ha comenzado a ofrecer, no desde el sacrificio, sino desde la plenitud. Y eso es lo que hace que los otros te perciban de forma distinta, como si hubieras encendido una luz que no pueden ignorar, como si tu silencio ahora hablara más que tus palabras, como si tu ausencia dejara una presencia más fuerte que cuando estabas. Y esa es la paradoja del amor verdadero, que cuando dejas de correr detrás de él, es cuando comienza a seguirte, no porque lo estés manipulando, sino porque ahora estás vibrando en una frecuencia que invita, que sostiene, que ilumina. Y el alma del otro, aunque esté lejos, aunque no lo entienda, empieza a sentirlo, empieza a soñar contigo, a pensarte sin razón, a extrañarte sin que nada haya cambiado externamente, porque en el fondo, todo ha cambiado. Y por eso este momento es tan importante, porque aquí es donde muchas personas abandonan el proceso justo cuando estaban a punto de ver resultados. Aquí es donde la mente les dice que no funciona,
que es demasiado lento, que el otro ya no volverá. Y por eso necesitan este recordatorio, porque lo más difícil no es hacer el trabajo interno. Lo más difícil es sostenerlo cuando aún no hay evidencia afuera. Pero si tú logras sostenerlo, si tú te mantienes vibrando en esa frecuencia de certeza sin necesitar garantías, si tú puedes dormir esta noche no esperando que Él vuelva, sino celebrando que tú has vuelto, entonces has cruzado un umbral energético que ya no te dejará volver atrás. Y desde ahí, desde esa nueva vibración, todo lo que empieces a atraer será distinto, no porque cambió el mundo, sino porque tú ya no eres la misma. Y por eso quiero que hoy, justo ahora, mientras cierras este ciclo, mientras cierras los ojos para dormir como alguien que ya se eligió, repitas en tu interior no un deseo, no una afirmación automática, sino una verdad que te devuelva a tu centro. No necesito convencer a nadie de amarme, porque yo ya me amo, y esa energía será sentida, incluso por quien hoy parece distante, incluso por quien ya no está, incluso por quien aún no ha llegado, porque mi vibración ya habla por mí, ya camina delante de mí, ya prepara el terreno para el encuentro, para el reencuentro, para el milagro que nace no del esfuerzo, sino de la coherencia. Y mientras esa frase se asienta en tu cuerpo, mientras tu respiración se suaviza y tu corazón se relaja, permítete sentir que esta noche no termina algo. Esta noche empieza todo. Esta noche es el principio del nuevo tú que duerme en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás rota, porque ahora tú te acompañas, tú te eliges, tú te sostienes. Y con esa energía amorosa envolviéndote como una manta cálida, con esa luz encendida en el centro de tu pecho, como un faro invisible que guía todo lo que mereces hacia ti. Te invito a que cada vez que sientas que estás cayendo de nuevo en la espera, en la duda, en la ansiedad, regreses aquí, a este momento, a este espacio, a este tú. Porque tú ya sabes lo que es vibrar en amor sin depender de nadie. Tú ya sabes cómo se siente proyectar una energía que se convierte en llamada. Tú ya sabes que no necesitas hacer nada más que recordar quién eres. Y si sientes que este viaje te tocó en lo más profundo, si en algún momento de este recorrido sentiste que no estabas sola, que tus emociones tenían un espacio seguro para ser vistas, comprendidas y transformadas, entonces no dejes que esta energía se disuelva en la rutina, porque lo que acabas de hacer no fue escuchar un video más, fue permitirte atravesar un proceso energético que tiene el poder de cambiar tu realidad si decides sostenerlo, si decides caminarlo, si decides no olvidarlo mañana. Y por eso, antes de cerrar los ojos esta noche, date un instante para honrarte por haber llegado hasta aquí, por no haberte rendido, por haber elegido el amor propio incluso en medio de la incertidumbre, por haber apostado por ti cuando era más fácil seguir buscando afuera. Y recuerda que este nuevo tú, que vibra con coherencia, que proyecta sin apego, que ama sin miedo, no necesita perseguir nada, porque ya es el imán, porque ya es la vibración, porque ya es el amor que estaba esperando encontrar en otro. Y si en este momento hay alguien que aún vive en tu mente, alguien que habita en tu pecho, incluso en silencio, alguien que parece lejano pero que aún ocupa tu energía, entonces compártele este mensaje, no con la intención de forzar un resultado, sino como quien deja una semilla en el viento, sabiendo que el universo sabrá cuándo y cómo hacerla florecer. Y si tú sientes que hay más personas allá afuera, que también están amando en silencio, que están buscando respuestas donde solo hay ruido, que están deseando profundamente sentirse vistas, amadas, comprendidas, entonces comparte este espacio con ellas. Coméntame aquí abajo cómo te sientes ahora. ¿Qué parte de este proceso tocó tu alma? Y si quieres seguir caminando este camino de expansión, de amor elevado, de transformación cuántica, entonces suscríbete, no para sumar un número más, sino para que no camines sola, para que recordemos juntos, cada día, que el amor verdadero no se mendiga, se vibra. Porque hoy es el primer día en que te vuelves verdaderamente irresistible, no por lo que hagas, no por lo que digas, no por lo que aparentes, sino porque hoy decidiste ser tú, en tu mejor versión,
la más auténtica, la más consciente, la más luminosa, y esa energía no puede ser ignorada. Gracias por vibrar aquí. Nos encontramos en el próximo despertar.